Bueno, voy a presentar a la hermana Yamila del canal Suelto en el Corán. Salamu alaikum. ¿Me escuchan bien? Sí, te oigo perfectamente. Vale, a ver. Como hace mucho tiempo que no manejo el Skype, no estoy controlando, no sé qué toca. Bueno, con Yamila vamos a hacer una serie de vídeos aquí en el canal, tocando distintos temas, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, siempre muy interesante hablar con ella. ¿No? Un poquito. Y bueno, hoy hemos tomado como tema para iniciar esta serie de vídeos el tema Un libro vivo, en referencia al Sagrado Corán. ¿Eh? ¿Verdad que tiene vida propia, Yamila, el Corán? Sí, por supuesto. Yo quiero comenzar con una pregunta para vos. Hoy, toma ya. Ya La empezamos bien. tengo preparada desde ayer. Ajá. Que me interesa además mucho saber Uh-huh. esto. ¿Qué fue lo que sentiste la primera vez que leíste el Corán? Bueno, lo leí estando un poco mal porque iba de resacón. No sé si allí en Argentina se entiende lo de resacón, o sea, de resaca. Me había pasado una noche Entiendo. completamente, sí, drogado y borracho. Entonces me fui a comprar el Corán a la mañana siguiente de esa fiesta y es verdad que yo no me enteraba absolutamente de nada. Agarré obviamente una traducción, pero sí recuerdo que pegué en la historia de Moisés, en uno de los pasajes de la historia de Moisés, no recuerdo exactamente cuál, pero yo leía o sea, no me enteraba de nada, yo nunca había leído la Biblia, o sea, yo no, sí, tengo una educación cristiana, ¿no? Pero eh, me sonaban algo las historias, pero no. Y yo al leer aquello, pues no me enteraba de nada, pero había algo que me llamaba poderosamente la atención, porque yo cerré ese libro, me fui a trabajar a la discoteca y estando ahí en la discoteca tenía ganas de continuar leyendo, o sea, de llegar a casa para seguir leyendo el libro. Entonces, no sé, fue un poco extraño. Yo creo que fue una llamada de Dios, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Y en tu caso, En mi caso, no tenía resaca. Em, Me pasó lo mismo. Yo ya había leído previamente la Biblia y para mí fue como, es el mismo autor de la Biblia. Por más que yo con la Biblia tenía mis reservas, porque había cosas que me hacían sentir mal, como que no me terminaba de cerrar, como que había algo ahí que manchaba ese libro y no sabía qué era. Pero tenía esta intuición de esto tiene una verdad, contiene una verdad, algo que es cierto. Y cuando comencé a leer el Corán, pude conectar ambos libros y darme cuenta em, de que eran iguales, ¿no? Como que su naturaleza era la misma. Y recuerdo que lo leí creo que en unos días, no sé si fueron 2 o 3 días, todo el porque Corán completo. sí, sí, en casa se enojaron conmigo. Yo tenía como 20, 21 años y me dijeron, bueno, basta, sacá ese libro de la mesa, a ver, desayunás con ese libro, almorzás con ese libro, te vas a dormir con ese libro. Y era así, me iba a dormir con el Corán. Qué fuerte. Este, pero em, a mí me tomó trabajo la segunda parte de la Yajada, con eso demoré más. Estuve bastante tiempo leyendo en paralelo el Corán con los evangelios y decía, es lo mismo, pero yo no sé quién es Muhammad, y me decían, si no aceptas a Muhammad, no es válido el testimonio. Pero yo quiero creer creo en Dios, creo que esto lo reveló Dios. Igualmente me doy cuenta ahora, hoy en día, que sí tenía como yo un problema
que creo que viene más del lado de los susurros, ¿no? De no poder eh, encontrar o ver esta lógica de que, bueno, esto lo transmitió Muhammad. Entonces, si yo creo que esto es de Dios, ¿por qué no creo que Muhammad es el enviado? Que no hay un problema. Buena reflexión, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo cierto es que con el tiempo este, no me pude desprender del Corán. Fui combatiendo esas dudas, esos temores, ¿no? Le pedí mucho a Dios, Dios, por favor, aclárame, ¿es tu enviado? ¿No es no es tu enviado? Yo necesitaba, como dice el Corán, que mi corazón se tranquilice, Ajá. ¿no? Tener esa seguridad de estar Esa haciendo las certeza, cosas. sí. Sí. Em, Pero bueno, sí, el Corán para mí fue maravilloso, en tomar contacto con todas estas historias y no tener esta sensación de, no sé qué palabra ponerle. Hay una sensación que acompaña a la Biblia, y no quiero ofender a nadie con esto, con lo que voy a decir, es una sensación que también me daba a mí al entrar a una iglesia, de decir, esto me atrae, captura mi atención, tiene su belleza, pero al mismo tiempo hay algo que me sofoca, hay algo que me oprime en este espacio. Ahí siento como una tristeza, ¿no? Como una pesadez. Y eso me producía también la Biblia. A veces dentro de las historias había palabras que llaman, ¿no? Como esos sentimientos de que mal esto, que... Sí, claro. Sí, que no veías, no y no, terminabas de montar el puzzle, o sea, habían piezas que no te cuadraban, ¿verdad? sí, había cosas que creo que incluso no son aptas para menores en la Biblia. No, obviamente, obviamente. Hay comentarios muy fuertes, sí. Yo entonces lo que estoy viendo, y me parece que es algo que comparten muchos conversos, es esta atracción por el Corán, ¿eh? Esta fijación, porque a mí me pasaba lo mismo que tú estás contando. Yo estaba en el trabajo, en la discoteca, que aquella época trabajaba en la discoteca, y solo tenía ganas de volver a la casa para leer el Corán. En referencia a lo que has dicho de estos asuntos que no te cuadran o estos temas que aparecen en la Biblia, eh, es obvio que hay una diferencia importante con el Corán, ¿eh? Porque hablan sobre los mismos profetas, más o menos los mismos asuntos, pero claro, en el Corán encontramos una estructura un tanto distinta, no se dan tantos detalles como en la Biblia. También es un texto que es muy difícil de encontrar, y no es que hable de ciencia, pero eh, de encontrar contradicciones con lo que la ciencia propone, ¿no? Hablo de principios fundamentales, ¿eh? No de teorías que van cambiando, sino de cosas bien establecidas ya, te las encuentras en el Sagrado Corán, ¿eh? Como lo de la explosión y posterior expansión del universo, que la vida sale del agua, que hay una serie de enfriamientos. Bueno, yo tengo algún vídeo en el canal sobre este asunto, parece que se llama El Corán y la ciencia. Pero claro, cuando lo lees sientes una diferencia. No hay ahí nada que te choque o que te... Lo que tú has dicho. Oye, ves historias y no son para menores. O sea, un niño, hay cosas de la Biblia que no se las puede leer. Todo esto no aparece en el Corán. Lo que tal vez, eh, claro, el cristiano, el judío, te dice, bueno, pero es que esto es parte de la revelación, esto es parte del texto. Bien, este es, o es, sí, otra diferencia fundamental, que el Corán es la única revelación sagrada que se mantiene en su lengua original y además
utiliza un lenguaje que conocemos a la perfección. Es decir, conocemos cada una de las palabras del texto, conocemos su raíz, conocemos el sentido básico que encierran. O sea, esto creo que es muy importante, ¿no te parece que es importante? ¿Qué te parece a ti este asunto? O sea, ¿cómo lo ves tú, Yamila? Yo vi desde el primer momento una conexión entre la Torá y el Corán, Sí, entre los salmos, mejor dicho, entre los salmos, porque no todas las Biblias, pero algunas conservan las letras aisladas eh, con las cuales comienzan algunos de los salmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen Aleph Bet y el salmo. Y yo cuando leía Aleph Ba, decía, ah, bueno, pero esto, para dar un ejemplo, ¿no? me suena, claro. Y decía, es lo mismo. ¿Por qué? Me hacía un montón de preguntas porque era algo que no había visto yo en otros libros antes, ¿no? Esa conexión entre uno y otro, como ser de la misma fuente. Uh-huh. Y había leído muchas cosas, incluso me llegué a leer la Biblia del Mormón. En primer lugar, eso. Con el tiempo sí, yo fui observando la similitud en la terminología que utilizan los judíos, ¿no? Y que utilizamos nosotros. Eh, Me interesé mucho por sus debates, por lo que ellos tenían para decir en referencia a las traducciones de la Torá. Ellos dicen lo mismo que nosotros, ¿no? No es lo mismo, hay que aprender hebreo para leer la Torá en la lengua en la cual fue revelada, porque hay términos que no se entenderían de otra manera, porque tiene muchos significados la palabra, por las raíces y qué sé yo qué. Y cada tanto encontrás que, bueno, hay términos como, no sé, el de la purificación, que son palabras idénticas, ¿no? Y esto de los nombres de los profetas, también el árabe ha conservado, ¿no? Esa raíz que hace que tanto ellos como nosotros digan es que en el nombre de los profetas hay también como una profetización del papel que ellos van a cumplir. Y Ajá. esto en el español no lo tenés. No hay manera. Hay palabras para denominar las cosas, no sé, como los cielos, como el universo, ¿no? Que están conectadas a raíces que es importante conocer su significado porque te dan otra visión. No es lo mismo que en el español, Claro, ¿no? no tiene nada que ver Decir con caos lenguas. no es igual claro, que decir el universo, porque no puedes hacer la conexión entre sé y es. Claro. Lo único tal vez, Yamila, que no, o sea, no, esto no lo digo haciendo referencia a fuentes islámicas, sino a las propias hebreas, ¿no? O judías. Ellos, hay un momento de la historia que dejan de tener Torá, o sea, la Torá, digamos, se vuelve a reescribir tiempo después. A eso me refiero, que como mensaje, el Corán, bueno, tenemos manuscritos que hay desde hace 1400 años, de Birmingham, la serie árabe que hay en el Museo de Francia, nos demuestran que no ha sufrido cambios. ¿Eh? La estructura coránica se ha mantenido a lo largo de estos 14 siglos, claro. Yo creo que ninguna otra revelación, y eso no quita que contenga las verdades, los valores eternos, ojo, eso no lo quita, ¿eh? Pero no es comparable, obviamente, no se puede comparar, porque es exactamente la Torá que tenían, aquella que después se reescribió. Lo que está claro es que se perdió. Y eso lo reconocen ellos, ¿eh? No es que me esté aquí metiendo con nada. Después, en cuanto a la lengua, yo he hablado con rabinos. Hay palabras que ellos no saben qué significan, ¿eh? De la Torá. Sí, bueno, tienen una idea, pero no tienen un significado claro. Entonces, desde ese punto de vista,
Yo creo que el Corán es un libro muy diferente a cualquier otro, ¿eh? Todos Y son revelaciones de Dios. está en primera persona, que sea El Dios Corán, mismo, cual sí esté hablándole a la humanidad. por supuesto. Y Es por- es algo curioso, ¿eh? Porque no encuentras libros de Dios hablando en primera persona. no, Y ese di, ¿eh? A cada rato ese di, ese... Mira, estarás de acuerdo conmigo en que esta revelación, como hemos dicho al principio, es un libro vivo. Es decir, bueno, pero esto pasa también con otros libros, ¿eh? Que dices, no, tú agarras el libro, lo abres y lees de cualquier parte, te vas a notar que se te contestan preguntas, ¿no? O que se te da solución a un problema que puedas tener puntualmente. ¿Tú qué se te- opinas de esto? no, con otros libros se te da información, ¿no? Pero con el Corán yo creo que es, lo que causa es un cambio en tu mentalidad, en tu forma de pensar. Y eso otros libros no lo hacen, de despertar la conciencia del ser humano. Em, y lo hace de una manera espectacular para mí. Eh, Será porque es revelación de Dios, ¿no? sí, Conservada y auténtica. Ah, vale, vale. sí, claro que sí. Em, Mirá, a mí me pasa que después de tantos años en el Islam, como que recién ahora creo que yo voy entendiendo cuál es el propósito del libro. Porque es cierto que la primera vez que lo leí dije, sí, esto es de Dios, esta es la religión verdadera, ¿no? Pero estaba con en ese nivel de mentalidad de, ahora soy musulmana y esto es lo que tengo que hacer. Son mis obligaciones, lo lícito, lo ilícito, ¿no? Era como todo muy superficial. Y para mí el Corán en ese momento era como un libro de reglas, ¿no? De preceptos, Ujú. algo que controlaba mi vida de ahí en más. Pero ahora no lo veo así. Em, no siento ese control de parte del Corán. Y estoy entendiendo versículos que antes simplemente los entendía por estar en español, Ajá. pero que no llegaba a acercarme al significado, ¿no? Viste que como que el Corán es simple, ¿no? Se entiende Sí. de una manera muy fácil. Vos decís, ah, bueno, esta historia, sí, entendí todo. Pero hay una profundidad en ese texto que va más allá de esa simpleza, ¿no? Y a veces como que tomás el Corán y decís, ah, pero esta historia estaba diciendo esto, y cómo no me di cuenta en 10 años que decía. Bueno, me pasa algo así, ¿no? Por ejemplo, hay dentro de las suras cortas un aya que dice, dos ayas, dicen, ¿a dónde van? Es solamente un recuerdo del Señor de los mundos. Y eso yo decía, sí, qué sé yo, a ver si hay algo más interesante para leer, algo que esto ya Claro. está, ya lo sé. Pero ahora me doy cuenta de el impacto que tiene eso para mí hoy, de poder pensar para conmigo, ¿no? ¿Hacia dónde estoy yendo yo? ¿Y qué es lo que me pasa? Es cierto, es solamente un recuerdo. ¿Por qué genera tantas emociones, ¿no? A veces, tanto buenas como negativas también, ¿no? Como decir, ay, pero no sé, está bien, quiero hacer esto, pero la verdad que esto no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo querés hacer? Claro. ¿No? Eso es que no crees en Dios. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente llega a odiar incluso a veces al Corán, ¿no? Y el Corán mismo eh, le dice al profeta, ¿no? No te odian a vos.
odian que esto procede de Dios, Exactamente. ¿no? Pero son cosas tan profundas y tan fáciles de omitir al principio. Nadie te explica estas cosas. Solamente te dejan en ese nivel superficial, ¿no? Del rezo, hay un solo Dios, nosotros somos buenos, nosotros somos malos. Básicamente, así, hace esto de esta manera, porque la otra está mal, te miran con mala cara si las cosas no cuadran con la tradición profética. Pero si no tomas el Corán con tus propias manos y lo lees y lo reflexionas, no salís de ahí jamás. Sí. Siempre tu vida va a ser la amenaza, porque el Corán tiene la albricias y la amenaza, Ujú. ¿no? Ellos te dejan vivir en la amenaza, por eso mucha gente se va, porque se siente culpable cuando no hace las cosas, porque Dios no me quiere, porque voy a ir al infierno, porque mi alma es de aquellas que se rebelan, y bueno, Y empiezan a desaparecen. lucrar un montón de cosas, y por qué Dios me castiga, porque no puedo con las pruebas, em, miedos, ¿no? En referencia a los genios, por ejemplo, ¿no? Cosas que cuando uno lee el Corán y realmente hace un resumen de la totalidad del libro y se enfoca en quién es Dios, te das cuenta de que todos esos son miedos, son justamente los susurros, ¿no? Porque no hay nada de eso en el Corán. O sea, lo que más se menciona en el Corán es lo que menos mencionan después las personas, la misericordia, ¿no? Claro. De Dios, con la cual inician cada uno de los capítulos. Cada vez que Dios también menciona que Él es castigador, pero también menciona que es misericordioso. Los profetas constantemente diciendo, vuélvanse a Dios, pídanle perdón, que es muy misericordioso. Y bueno, ¿y qué pasa con todo eso? Pero ¿no te parece que estos estados de ansiedad o estas ganas de dejarlo todo y escapar vienen posteriormente? Es decir, cuando tú estás centrado en el Corán, que entras en el Islam o empiezas a leerlo, claro, Creo estás centrado solo en el libro y no hay todos estos miedos, todas estas complicaciones que vienen a través de la tradición, ¿no? y Antes uno has dicho. piensa en ese momento en Dios. Exactamente. Piensa en Dios, no piensa en profetas, no piensa en compañeros, no piensa en nada. Solo está centrado en el mensaje del libro, claro, fácil de entender, muy sencillo, por mucha profundidad que tenga. Si te quedas en la capa superficial, lo entiendes perfectamente. El problema es cuando empiezas a buscar más, te empiezas a juntar con musulmanes, te empiezan a explicar que no, oye, el Islam no solo es el Corán, también hay estos otros libros, estas opiniones, estas escuelas, bueno, todas estas sectas, todos estos grupos, y ahí es donde empieza el problema, realmente, ¿no? Para el que no pasa de esa capa superficial, pues, bueno, si no sale, pues se tendrá que agarrar a algún grupo o alguna, ¿verdad? Pero si tú te mantienes un poco en el Corán, si tú sigues profundizando, ves unos contrastes, unas contradicciones con lo que te dicen importantes, Que no, importantes, y sí, enormes, eh, enormes. las leyes que hay en el Corán eh, son, son tan pocas, son tan prácticas también y son tan específicas, ¿no? Como esto del matrimonio, esto es en la muerte, ¿no? Estas en el caso de los huérfanos y así. Son muy específicas. No vas a encontrar de ahí, no te descargues el WhatsApp, no agregues Ya. hermanos al WhatsApp, no sé, ese tipo de cuestiones. Toda esa Sí, sí, bocha sí. que han escrito los hombres, ¿no? De ahí, este hay que castigarlo con tal pena, bueno, las diferentes penas que hay, no sé, según los países los dichos en los cuales se basan y que, Sí, porque el profeta mandó, a veces cosas que vos decís, pero mandó a sacarle los ojos a este hombre porque no sé qué cosa, y él era el más misericordioso, ¿no? Porque cada vez que pues justifican a veces actos.
horribles de esa manera, ¿no? Como que si el profeta lo hizo, que era tan misericordioso, Y bueno, lo vamos después a... lees en el Corán que todo el tiempo está triste porque no creen, que está apenado por los incrédulos, que es demasiado suave con ellos. Y claro, eso contrasta después con la idea que te muestra la tradición, obviamente. Pero yo sobre los preceptos, ya Perdón, perdona, antes sí. de que se me vaya. En las historias de los profetas, ¿no? Esos que la gente considera como que estos son los más grandes de todos, ¿no? Como Abraham, que era el padre de los profetas, Noé, ¿no? Estos primeros profetas que no se puede decir son judíos o son cristianos, no los compartimos todos, este, cómo ellos protegían, ¿no? Defendían a esas personas. No quiero decir que los defendían de Dios, pero sí intercedían eh, ante Dios por ellos, ¿no? Para que no les llegue el castigo. Se esforzaban mucho en que ellos se volvieran a Dios y le pidieran perdón, porque era un beneficio para ellos. Lo hacían sin pedir nada a cambio, como bien sabemos, no había una intención de decir, bueno, si en retribución ustedes denme esto, yo les aconsejo tal cosa, ustedes me dan algo de vuelta, sino que lo hacían porque Dios los enviaba, porque ellos estaban en manos de Dios, porque sabían que nada de lo que ellos estaban haciendo realmente dependía de ellos, en el sentido de que yo no hago esto porque quiero, sino porque Dios está por encima de todas las cosas y yo temo ese día que va muy, ¿cómo se dice? Catastrófico, no, grande, Sí, sí, duro, que va a haber, pero es más la preocupación por el otro que por la de ellos mismos, que ellos saben que tienen la misericordia de Dios con ellos. No, claro. Dios me ha dado de su misericordia, Dios me ha guiado, yo tengo miedo de ese día, y la gente, bueno, nada, huía de ese recuerdo y Dios les recordaba a ellos, les decía, no, no estén tristes, no se preocupen, esto es así porque yo quiero, si yo quisiera hubiese una sola comunidad, pero yo he creado gente para el Jannah, he creado gente para Jahannam, así es como son las cosas. Los que creyeron te van a escuchar, los que no, no te van a seguir, nunca van a creer, ¿no? Y empieza a hablar de, bueno, si incluso en la otra vida ellos van a seguir mintiendo y van a decir, si volviésemos, haríamos distinto, y no es algo que vaya a suceder, harían lo mismo otra vez, ¿no? Están todas estas cuestiones de por medio que que parece como que la gente no las puede ver, ¿no? Es como que ve, pero Dios los castigó, ¿no? Dios desapareció a los perversos del pueblo de Lot. Y no ven a Lot defendiendo a esa gente. No los defiendas más, va a venir el castigo, ya está escrito así que va a suceder, ¿no? No ven eso, no ven las últimas muestras de misericordia de estos grandes enviados para con su gente, decir, acá tienen mis hijas, ¿no? Eso Claro. no lo ven. Sí, Abraham intentando interceder por la gente del pueblo de Lot, después Musa con el faraón, que era el todos, todos. tirano, que era el de las estacas, que mandó a matar un montón de niños del pueblo de Israel. Dios le dice, ve a ver si se purifica. Exactamente. Claro, el Corán, digamos, vuelve a retomar el inicio, o sea, vuelve a la religión natural, que era esa, la de la época de Noé, Abraham, ¿eh? Pues por desgracia a partir, o bueno, por lo menos han agarrado como referente a Moisés, después a Jesús y se han hecho grandes religiones. Que yo siempre lo digo, compartimos los mismos valores, es prácticamente lo mismo. Lo que ocurre que el mensaje del Corán es eso, es una vuelta al origen, es una volver a empezar, ¿no? Yo lo comparo mucho con las historias de los profetas. Siempre vienen a los pueblos y dicen lo mismo, ¿no? Eh,
temed a Dios, no asociéis a Dios. O sea, el mensaje siempre es extremadamente sencillo y siempre se repite, porque... Es lo que Dios les inspira a decir a ellos, porque a Muhammad le dice di, y cuando vos lees lo que le dice que diga, es lo que dijo Abraham, lo que dijo Noé, Claro, lo que claro. han dicho todos. Entonces Vamos a ninguno ver, habla por la cuenta, no hay una religión de Moisés, una religión de Muhammad, una religión no, de Jesús, hay una religión que es de Dios, que es lo mismo, que es su guía, que es la guía que nos prometió desde el principio. La gente no toma conciencia de la importancia que es conocer el principio, ¿no? De por qué estamos acá, para poder entender adecuadamente el Corán y su propósito y lo que intenta señalar el mensaje. Porque cuando desciende Adán y su pareja, Dios les dice, cuando reciban de mí una guía, los que la sigan no tendrán que temer ni se entristecerán. ujú. Entonces, no es... ay, la gente inventa tantas cosas, no me quiero enrollar con eso. Pero No, bueno, bueno, claro, ahí este, podemos, sí, hay muchas interpretaciones que permite la estructura coránica. Los otros bueno, libros, los otros libros no, porque no están en su lengua original, entonces eh, no podemos hacer según qué interpretaciones con otros textos. Esa es la diferencia. Pero, pero sabemos que todas son esa guía de Dios que ha dicho siempre lo mismo, ¿no? De que soy un Dios uno, perdona, vuelvan a mí, sean rectos, porque va a claro, haber una retribución al final, ¿no? Que claro, cada uno se les pagará según su esfuerzo, eso es lo que le dijimos a Abraham, eso es lo que estaba en las páginas de Moisés. Es muy claro, ¿no? pero Esto eso, de que tenemos un din que se trata de volver a Dios y de hacer el bien. Y eso es el Islam. es que ni más No ni es, menos. hay 5 pilares del Islam, 5 pilares de la fe, este es el fin, esto es lo lícito, esto es lo ilícito. No, es El, otra el- cosa. el Corán, claro, solo habla de ser consciente de Dios, ser agradecido con Él a través de las acciones. Ese podría ser el resumen de todo, ¿eh? Y esto son tres principios básicos que se repiten. Es verdad que va cambiando eh, el asunto, se hablan de distintos temas, pero siempre dan vueltas sobre creencia y acción. La creencia en que en el Dios único y en que hay otra vida, hay un día del juicio. Y las acciones, las buenas acciones. ¿Cuáles son? Las que manda el Corán, que son eh, preceptos muy generales. Perdona, ayuda al prójimo, ¿verdad? Es que lo encontramos, ojo, lo De dar. encontramos. Exactamente, lo encontramos en los otros libros sagrados. La diferencia del Corán es eso, es que lo tenemos en su lengua original, se ha mantenido intacto desde hace 1400 años. Esta es la única diferencia. Entonces, claro, nosotros los musulmanes tomamos como referencia este documento, no se contradice lo que hemos dicho también antes, no se contradice. eh, Hubo una inundación completa, el planeta Tierra quedó anegado, claro. Cuando tú haces los cálculos y te vas para atrás, bueno, hace 4000 años, pues los científicos te dicen, no, esto es imposible. Pero claro, el Corán lees, no, el pueblo de Noé. Entonces, en Génesis, sí, primero salen las plantas y después aparece el sol. Claro, todas estas cosas del Corán no te las encuentras. El Corán te habla de cosas, pues eso, de un Big Bang, después, llegado el momento, se va digamos, a retraer y se va otra vez al punto inicial, o sea, la creación se empezará a replegar. Son cosas que la ciencia no puede negar. Y yo creo que eso también le da mucha fuerza al mensaje, ¿eh? Además de que te habla solo de estas tres cosas básicas, esta conciencia de este hacer el bien, es que aparte lo apoya, digamos, la parte intelectual queda cubierta, ¿no te parece? Queda cubierta. Y eso yo lo veo una diferencia fundamental eh, en relación a los otros libros, pero Queda cubierto, fundamental.
siempre y cuando la persona se mantenga leyendo el Corán y no Ah, claro. superponga otros libros, ¿no? Como yo creo que muchos musulmanes viven con un comentario en la cabeza Sí, que les sí, susurra. completamente. Cuando lee un versículo no lo puede entender porque tiene ese comentario picándole la cabeza. Este, Lo dice el propio Corán esto, ¿eh? Lo dice el propio Corán en distintos lugares. eh, Eh, ya, mira, yo aquí había apuntado eh, en cuanto a la estructura del libro del Corán, es cierto que permite distintas interpretaciones, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero creo que es algo increíble cuando uno profundiza en los términos, los contextos, las conexiones entre versículos, entre palabras, cómo esa estructura te permite, lo que tú has dicho antes, funcionar, o sea, es algo útil, algo práctico en tu vida. No es un mensaje que lo tienes ahí, bueno, lo que pasó al pueblo de Noé, bueno, y a mí ¿qué? En mi día a día, ¿qué me importa? Yo creo que es una de las cosas que también hace que la gente se aleje del Corán. Bueno, ¿y a mí qué me importa eso, lo que pasó? No, el texto, cuando profundizas, te permite eh, extraer una información que es válida y práctica para tu vida, o sea, para tu día a día. Y eso yo me he dado cuenta, supongo que tú también que estudias mucho el libro, que, por ejemplo, términos como hombre y mujer se pueden interpretar como la parte fuerte, digamos, y la parte débil de una sociedad, o un grupo con más poder y un grupo con menos poder. Los nombres de los profetas, como también he dicho antes, guardan una relación con la historia, con el contexto donde aparecen, te dan una información. Eh, los nombres de las religiones que aparecen en el Corán. Cuando habla de judíos, el judío tiene un sentido básico, que es el de regresar. Cristiano también tiene en árabe un sentido básico, que es el de hacer una buena acción. Entonces, claro, todo esto, cuando tú lees en el texto la relación que hay entre musulmanes, judíos, cristianos, lo puedes ver desde otra perspectiva completamente distinta. Obviamente para esto tienes que profundizar. Hoy en día suena a chino, esto lo hablas con cualquier musulmán y te dice, pero ¿qué me estás contando? Pero está ahí en la estructura, ¿eh? La persona que lleva tiempo profundizando un poco se da cuenta que Rajal tiene el sentido este de fuerza, de poder, Nisha de debilidad, de algo quebradizo. Ojo, que tanto, digamos, el término hombre tiene también sus connotaciones de debilidad y el término debilidad tiene las suyas de fuerza. Ojo, ¿eh? Pero sí que es verdad que puedes aplicar la información a tu día a día. Es decir, yo leyendo preceptos, por ejemplo, sobre la herencia o sobre las relaciones entre hombre y mujer, puedo entender también la relación que tiene que haber entre una parte más poderosa y otra más débil, eh, entre una comunidad fuerte o una nación, una potencia poderosa y una más débil. Eh, la palabra matrimonio, este hacer un nudo, este enlace, la palabra divorcio, este romper el lazo. Estos términos en árabe se utilizan para establecer relaciones entre comunidades también, no solo entre un hombre y una mujer. Todo esto, claro, lo sabes cuando profundizas en el texto. Pero esto es algo, yo creo que nos queda un poco lejos todavía, hoy en día. Pero que en el futuro porque este libro se nos promete en el propio mensaje que es Dios quien lo protege y eso significa que tiene que estar hasta el final de los tiempos. Creo que en el futuro
va a ser muy interesante el contenido de la estructura. No se va a quedar un libro anticuado como los otros, no se va a quedar, no se va a quedar, porque esa lengua árabe que se ha conservado, ese sentido de las palabras que conocemos a la perfección, nos va a permitir entender cuando no haya carne de cerdo en el planeta, que cerdo en su sentido básico significa orgullo y maldad. Entonces cuando Dios dice que no te acerques, o sea, o que cortes por completo con el cerdo, se va a entender como que cortes por completo con el orgullo y con la maldad. Es decir, todos esos términos tienen un sentido básico y la estructura es la misma, pero la puedes leer desde distintas perspectivas. Y creo que esto también es algo que solo pertenece al Corán, es decir, a la última revelación que Dios ha conservado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es como, hay un término, varios términos que son para mí como pilares para el creyente y que se traducen de una manera como bastante infantil, eh, como por ejemplo aquellos términos que tienen que ver con la purificación, incluso la vestimenta. Claro, Cuando se menciona la vestimenta, hacen a veces como que parece que el traductor no entiende eh, que no es la ropa material propiamente dicha, ¿no? Sino que es como una metáfora. Mira, yo hago lo siguiente, yo no me enfoco mucho en las palabras porque no terminaría nunca y tengo ya, bastante ansiedad, así que no puedo manejar eso yo. Lo que hago con el Corán es leo mucho, leo varias veces lo mismo hasta que me aparece como un chispazo en la cabeza que me dice esto lo leíste en otro lado. claro, Este, entonces cuando me doy cuenta de algo así, enseguida marco. A veces me pasa en español, otras veces en árabe, y en español no me doy cuenta de que son las mismas palabras, por cómo está hecha la traducción. sí, Pero cuando encuentro eso, lo que hago es que marco el versículo, busco el otro, le marco la referencia al otro también, y voy leyendo ambas suras para saber en qué forma están relacionadas por el contexto, ¿no? Este, entonces yo hago eso, y de esa forma, por ejemplo, encuentro de que eh, haciendo estas conexiones, llegas a la historia de Adam claro. con estas conexiones, ¿no? Y con la vestimenta se menciona, ¿no? De esta desnudez que aparece acá en el Corán, que son despojados de sus ropas, ¿no? Y en otras suras nos vuelve a hablar de la ropa, como diciendo yo les proveo de vestimenta, eh, pero hay una vestimenta que es mejor, ¿no? Que es la vestimenta del temor a Dios, ¿no? No quiero decir temor, porque es una palabra que... Sí, bueno, sí, sí. El que lo no, estudia sí entiende, sí. Esa, sí, no, esta de conciencia, este este respeto, sí. arrepentimiento, sí, de este respeto a Dios, de este amor, bueno, todo lo que conlleva eso, el temor. Este, hay versículos en los cuales se menciona la actitud de los que no creen, como que se ocultan con sus ropas, ¿no? Y en los comentarios, sí, porque ellos se tapaban con los oídos, con qué sé yo qué, bla, bla, bla. Mientras que Dios dice sobre él que él es capaz de saber lo que hay en los pechos, ¿no? Entonces, claro, de pronto uno dice, bueno, ¿de qué taparse con el Sau me estás hablando? Si Claro, son Dios interpretaciones. claro, lo que está diciendo ya es otra cosa. Es que por más de que la persona se oculte, intente tapar esa fisura, o sea, sus verdaderas intenciones al negarlo, Dios lo sabe. Dios puede leer lo que hay en los corazones, ¿no? Para mí el Corán es un libro hermoso.
porque le da Claro. libertad al hombre, le da libre albedrío, aunque las personas te lo quieren quitar, pero Hombre, el te lo está entregando, está diciendo, es un recuerdo nada más, es una guía. Si la tomás, vas a estar bien, si no, vas a recibir un pago por las consecuencias ya mira, de pero tus actos. claro, el propio Corán nos lo dice. O sea, antes de revelarle la guía a Adán, se le da el conocimiento. O sea, es a partir del conocimiento que tiene el ser humano que después se tiene que interpretar la guía. Y Y nunca hubo coacción. Y en ese exactamente, entonces, Adam escuchó, bueno, él eligió hacer lo que hizo exactamente. y se Que lo lo, ofreció. que se le perdonó, entonces no hay ese pecado original, ¿eh? En el Islam la visión es que tú eres responsable de tus actos, que no necesitas, o bueno, nadie carga, ¿no? Con ese pecado, ni nadie tiene que venir a salvarte de ese pecado. Cada uno paga o cobra el bien y el mal que haya hecho. Es muy interesante. Llevamos casi una hora. Yamila, dime algo más y creo que lo cortamos para no alargar demasiado, como vamos a hacer varios vídeos hablando de distintos temas. ¿Qué te parece? ¿Hay algún tema que quieras Añadir. añadir? eh, no, solamente destacar eso, que es un libro con misericordia de Dios, es para ayudarnos a nosotros. Todo lo que ordenas para ayudarnos a nosotros, a la sociedad. Y incluso en rezo, que dice, aunque es algo duro, el rezo nos protege de los males, ¿no? De la maldad que puede haber en uno mismo, que en principio surge de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Así que si rezamos es un bien para nosotros, no es que lo hacemos porque Dios quiere, porque Dios lo necesita, como dicen algunas personas, ¿por qué Dios necesita que recemos? No, es que es para nosotros el Es rezo. para ti. Claro. Este, pero bueno, eso, léanlo por favor, porque es importante, este es el discernimiento, acá está el discernimiento, y cuando alguien venga con algo que no esté acá, ya van a saber que no es apropiado seguirlo, no importa que digan que lo dijo el profeta, que lo dijo el compañero, que el imam no sé qué, no, no, no. Si se quieren saber de las sectas, hay gente que odia las sectas, ¿las odian? Bueno, lean el Corán, no van a Claro. saber todas las Y sectas que hay. aquí, y Yamila, para leer el Corán o para creer en el Corán o para que te sirva, no necesitas pertenecer a ningún pueblo elegido, ni necesitas tener a ningún ser humano como referente, ¿no? No, porque Dios Es- nos explica todo. exactamente, es que es algo como plano, o sea, luminoso y plano, que da igual de qué cultura provenga, da igual a qué religión, a qué raza pertenezca, da igual, da igual. Y es que acuérdense de que todos abrazamos el Islam por eso, porque es la conexión directa con Dios. Entonces, bueno, esta es su palabra, entonces esta es la vía. Por eso está vivo el libro, ¿verdad? Porque al ser la palabra de Dios es algo que tiene que estar Eh, vivo. cuando leemos, estamos en contacto con Dios directo. Sí, sí. Dios te habla a Estamos, través de su libro. estamos Sí. y conectados a algo mucho más grande porque el Corán está vivo en el espacio-tiempo. Acá está el pasado, el presente, el futuro. Están las historias de los mensajeros, nuestra historia también forma parte cuando leemos el Corán. Claro. Está descrita la naturaleza del ser humano y su relación con la fuente de todas las cosas, con el Creador. Hermana, muchas gracias. Nos vamos a ver pronto, Inshallah, si Dios quiere, ¿no? Para Gracias continuar charlando. Muchas gracias por todo por todo también. y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Salam alaikum, sí. Salam wa rahmatullah. Gracias. Mira.